los que no me conocen, mi nombre es Dulisa Carelli Reyes Salinas, soy oficial local de educación médica y el día de hoy vamos a continuar con nuestra campaña con la participación del doctor Alfredo Rebollar Cruz, quien es miembro de la Asociación Mexicana de Médicos Pasantes del Servicio Social y además es asesor de la Unidad Académica de Bioquímica. Los dejo con él y muchas gracias por su participación. Muy bien, chicos. Pues muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, por el interés de parte de ustedes para entrar a esta sesión. Y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a mantener el micro. Les pido que mantengan su micrófono apagado. Al final, si tienen preguntas, con mucho gusto se las responderé. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, este tema de intoxicación por metanol es un tema importante en el ámbito de la medicina de urgencias. Invariablemente una intoxicación de este tipo tiene que atenderse sí o sí en un segundo o un tercer nivel. No es algo que vayan a poder tratar en su clínica. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Siempre es bueno empezar viendo qué es lo que pretendemos hacer con esto. Primero, pues entender de qué vamos a estar hablando, qué es el metanol, cómo se metaboliza, y entender qué es lo que pasa normalmente para poder comprender lo patológico, cuál es la clínica, ¿por qué? Porque si no conocen la clínica de las enfermedades que van a tratar, va a llegar un paciente y así sea un caso típico del libro, no van a saber con qué se están enfrentando. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son sus posibles diferenciales? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué es el tratamiento? Y al final una pequeña retroalimentación y conclusiones. Entonces, comenzando con esto, primero vamos a ver, pues, ¿qué es el metanol? Ajá, se los presento, es esta molécula de acá. De entrada, el metanol es un alcohol y algo que tienen como características todos los alcoholes, etanol, metanol, etilenglicol, el que ustedes me digan, es que es un hidrocarburo con un grupo OH. O sea, básicamente es un carbohidrato. Para fines químicos se puede comportar como si fuera un azúcar. Ajá, aquí lo ven. Este gris más oscuro es un grupo carbono con un OH y 3 hidrógenos alrededor. La importancia de este grupo OH es que le da polaridad al alcohol. Es decir, hace que se pueda llevar bien con el agua y permite que se diluya. Esto es importante porque quiere decir que se puede transportar libremente en el plasma. Ahora, presenta carga osmótica. Esto es importante también para el momento de la clínica. Y además, atraviesa libremente las membranas por el hecho de ser un alcohol, ¿vale? Tenemos la idea también de que de pronto pasa libremente y como es polar, puede pasar membranas como Juan por su casa. Realmente esto ya se ha demostrado que no. Este es un experimento que se hizo de parte del MIT en experimentos con animales, en donde se sometió a un grupo de estudio. Se hicieron dos grupos, un grupo blanco al cual no se le hizo administración de etanol, esto obviamente no se hizo con metanol porque no querían matar a los animales, y otro al que se le dio cantidades paulativas, pequeñas y que paulatinamente iban incrementándose, y otros que les dieron así alcohol de embriagarlos continuamente cada semana. Y lo que observaron es que tanto en los grupos en los cuales se les daba cantidades moderadas como cantidades fuertes de alcohol, la membrana sí sufría, la membrana celular sí sufría. ¿Y qué es lo que pasaba? Se llevaba a los proteoglicanos. Ajá, los iba deformando como de a poco. Y finalmente la membrana perdía cierta permeabilidad o esta estaba alterada porque quedaba, hagan de cuenta, como si fuera una mantequilla derritiéndose. ¿Vale? Entonces, el uso crónico de etanol definitivamente también altera membrana celular. ¿El metanol en dónde lo vamos a encontrar? ¿O por qué
es un tema que no es tan poco común, pues porque lo encuentras en una gran variedad de, de productos. Primero es un disolvente de uso industrial, pero no crean que por esto quiere decir que es complicado de encontrar. De hecho, los zapateros, la gente que trabaja con pieles, incluso hay ferreterías a donde tú llegas, lo puedes pedir así o como formaldehído y pues es lo mismo, ¿vale? Como anticongelante, aunque la mayoría pues sí ya su base es el etilenglicol. Sin embargo, también tienen cantidades importantes de metanol para síntesis de colorantes, esto sí es meramente industrial, fabricación de plásticos como un combustible y también como alcohol adulterado, ¿vale? La cosa con el metanol es que si ustedes lo ven, si yo les pongo en una botella de alcohol etílico, les pongo dos, una que sí tiene etanol y otra que tiene metanol, ustedes serían incapaces de decirme la diferencia. O sea, son exactamente iguales. Entonces, pero el metanol es mucho más económico, entonces hay industrias que se dedican a adulterar el etanol para que sea más barata su producción. Ok, para hablar del metabolismo, antes tenemos que entender el metabolismo del etanol, es decir, del alcohol etílico que todo el mundo consume normalmente. Para esto tiene tres mecanismos. El primero es el mecanismo por deshidrogenasas. Invariablemente de cuál mecanismo vayamos a utilizar. El hígado es el órgano en el cual se va a llevar a cabo. No hay de otra. Esto se lleva en el hepatocito sí o sí. Entonces tú consumes etanol, la alcohol deshidrogenasa convierte este etanol en acetaldehído, porque esta es la forma en la cual puede entrar a la mitocondria, en donde hay una aldehído deshidrogenasa que lo convierte en acetato o ácido acético. Y ya después una sintetasa convierte este acetato en acetil-CoA, entra el ciclo de Krebs y vaya, se utiliza para formar energía, entra cadena respiratoria y un montón de cosas más. Y la cosa con la alcohol deshidrogenasa es que todos tenemos un número limitado y en general las mujeres tienen mayor cantidad de alcohol, perdón, las mujeres tienen menor cantidad de alcohol deshidrogenasa que los hombres. Entonces, ¿qué pasa si nosotros sobrepasamos la capacidad de las deshidrogenasas de metabolizar este alcohol? Bueno, tenemos un sistema que es el sistema MEOS o sistema microsomal, que depende del citocromo P450, específicamente de la CYP2E1, que metaboliza a través de una reacción de oxidación. Este etanol lo pasa así, acetaldehído, y de ahí en adelante es exactamente el mismo proceso. Y ya si de plano, de verdad, te estás pasando, pero muy, muy cañón, también existe un sistema peroxisomal, que lo que hace es utilizar una enzima que es la catalasa y utiliza estas sustancias dependientes de hidrógeno, como son este peróxido, para, uno, quitártelos porque pues estos son tóxicos y también para que puedas metabolizar el etanol, es decir, te salva por ambos lados, ¿no? Ok, el metabolismo del metanol es muy similar. Vean bien, tú consumes metanol. El metanol por sí mismo en sangre te da exactamente la misma clínica y los mismos efectos que lo haría el etanol. O sea, el metanol per se no te mata. El alcohol deshidrogenasa, la misma enzima, lo convierte en formaldehído. Y luego, la aldehído deshidrogenasa, ya dentro de la mitocondria, va a formar formato, ácido fórmico. El ácido fórmico es el responsable directo de toda la sintomatología y todo el daño de esta sustancia en el cuerpo, ¿vale? Algo curioso que pasa es que extra de las deshidrogenasas también tiene un metabolismo dependiente de folatos. Es todo este ciclo, de este podríamos hablar también muy aparte. Lo que quiero que se lleven es que a través del metabolismo del tetrahidrofolato vas a formar, eh, aquí está el tetrahidrofolato más CO2, ¿vale? Responsable también de la acidosis.
¿Qué es lo que pasa con el ácido fórmico? Que inhibe la citocromo oxidasa. Esta es una enzima, de hecho es el último paso de la cadena respiratoria, y entonces evita, uno, la formación de agua metabólica, y dos, aumenta el estrés oxidativo. ¿Ok? A nivel de la retina, inhibe la función mitocondrial, lo que condiciona una fuerte ceguera. Ese es un dato clínico muy importante de un paciente que está intoxicado por metanol. Todavía van a encontrar algunos artículos, revistas en donde se habla de que el principal responsable de la ceguera es el formaldehído. Sin embargo, en estudios más recientes se ha visto que este formaldehído tiene un metabolismo demasiado rápido, o sea, no le da tiempo de hacer nada antes de volverse ácido fórmico, por lo cual se ha descartado esa posibilidad. Ahora, en el sistema nervioso central, lo que les comentaba, el metanol y el etanol se comportan exactamente de la misma manera. ¿Qué sucede? Pues que ambos alcoholes tienen paso libre por barreras y membranas, incluyendo evidentemente la barrera hematoencefálica. ¿Por qué uno hace lo que hace cuando está borracho? Bueno, a nivel del sistema nervioso central, va a ocasionar efectos eufóricos, hipnóticos y de refuerzo. Hay un artículo muy bueno del Sevier que se llama así, metabolismo del etanol en el sistema nervioso central. Básicamente nos resume que estos tres factores son los responsables de esta conducta de desinhibición. Uno es que activa la neurotransmisión vía receptor GABA. Acuérdense que el GABA es una proteína que funciona como un neurotransmisor y que es el principal inhibidor del sistema nervioso central. En segundo lugar, inhibe estos receptores que se llaman NMDA. Estos son receptores para glutamato y el glutamato es el principal excitador del sistema nervioso. Entonces, te activa la proteína inhibidora y te inhibe la excitatoria. Y por último, activa el sistema dopaminérgico mesolímbico. Este es un sistema bastante complejo, une desde la corteza prefrontal hasta el núcleo accumbens, y es el encargado de la llamada recompensa cerebral, que es la responsable de que sientas tanto placer como gratificación. Entonces, te pega por dos lados. Te inhibe el sistema nervioso central, pero además de eso, te hace sentir bien. Ahora sí, ¿cuál es la clínica de un paciente con intoxicación por metanol? Para empezar hay que entender por qué la importancia de estudiarlo. Y es que, a diferencia de la intoxicación aguda por etanol, que tiene una tasa de mortalidad del 2 al 10% aproximadamente, la intoxicación por metanol tiene una tasa de hasta el 50%. En segundo lugar, independientemente de si fue poquito, de si fue mucho, de si estaba diluido con etanol o no, los síntomas aparecen ya a las 12 o 24 horas, es decir, una vez que ya está completamente metabolizado. Como les decía, va a llegarles un paciente con clínica similar a una intoxicación por metanol, un borracho. Entre las cosas, pues piensen en desinhibición de los impulsos sexuales, en agresividad, en que sea un paciente lábil emocionalmente, en un paciente descoordinado, con marcha claudicante, rubor facial, dificultad para mantener la atención. Vaya, ya saben que borrachos hay de muchos tipos. Está el que se encuera y está el que se inhibe completamente. Hola, mami. Entonces, ¿Qué pasó, mami? la que Bien, está hablando, una reunión de Zoom. la que está hablando con su mami se le olvidó La apagar su de micrófono, please. la Conacintra ya acabó. Vamos a continuar, Ahorita ¿vale? estoy en una de intoxicación por metanol. Entonces, lo que se le encuentra agregado, generalmente para cuando tu paciente ya te llegó al servicio de urgencias, es que produce convulsiones, coma, Pero edema cerebral, los lo de la videos ceguera, edema papilar, hay atrofia del nervio óptico, de COVID, pancreatitis, y tienen que evaluar la respiración.
alta ahí en el Por sí sistema. mismo, pues recuerden que lo que forma el Por COVID, metanol es ácido fórmico. y pues Ujú. PDF para que Entonces va a tener datos lávate las manos y así, o sea, pegarlo para como información. de acidosis metabólica. Y Te la dieron el compensación de un compre trastorno metabólico es hacer lo contrario, pero con la respiración. túneles Entonces, lo que va a buscar el paciente es para liberar la, CO2 a través de sus pulmones. para Entonces va a tener un tipo de respiración muy particular que hacer ustedes la conocen verificación de que estés cumpliendo como con. respiración de Kussmaul. Dicen que hay veces que están yendo a Entonces, verificar a la tienda y ¿qué va a hacer el paciente? Va a hacer respiraciones rápidas y cuando medianamente profundas, como si estuviese jadeando. ¿Qué es lo que busca? Sacar CO2, sacar CO2, sacar CO2, sacar CO2. ¿Vale? en internet Además, te dice la bibliografía que cuando la lleguen orina tiene olor a formaldehído. Honestamente, yo no recuerdo haber olido el formaldehído y tampoco ya, y pues el jamás inspector me he veterinario. dedicado a oler orinas de pacientes. O sea, se supone que tú puedes ahí en internet decir que cumples con todo cuando no, pero pues ya lo implementas en lo que llega el inspector. Eh, Perdón por la interrupción, doctor. Por favor, la persona que tiene encendido su micrófono, por favor apáguelo porque si no, no vamos a poder continuar. Muchas gracias y disculpe la interrupción, doctor. No se preocupen. Ahí está. Bueno, continuamos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de una intoxicación por metanol? Lo que les digo siempre cuando doy alguna clase, alguna conferencia, mis asesorados, es vean la clínica. O sea, no sean médicos que diagnostican estudios de laboratorio, de gabinete. Vean a su paciente, explórenlo, pregúntenle. Entonces, el diagnóstico es primero por clínica. Si tiene clínica de intoxicación por metanol, muy probablemente tiene intoxicación por metanol y hagan una correcta anamnesis. Por ejemplo, no es raro que esto sea de pacientes que además, a lo mejor sea accidental, pero quizá lo hizo como autolesión, es decir, como intento de suicidio. A lo mejor es un paciente que ya es alcohólico crónico y pues seguramente fue a buscar alcohol y se encontró con un vendedor de alcohol adulterado. A lo mejor en casos de niños, pues les digo, la verdad es que es un líquido transparente, pues a lo mejor se lo bebió, o si el señor se dedica a vender pieles, si es zapatero, bueno, por ahí búsquenle. La dosis tóxica del metanol es de 10 a 30 mililitros. El gold standard, es decir, el que no te debe de por metanol es encuentras metanol en la orina. La cuantificación de la orina, perdón, en la sangre. La cuantificación de metanol en sangre te da el diagnóstico. Sí, como, ok, sí, no me digas, muy lógico. El diagnóstico también se tiene que hacer mediante gasometría. ¿Qué esperas encontrar? Acidosis metabólica. O sea, un pH menor a 7.35 con un nivel de bicarbonato menor a 21, ¿vale? Lo que sí les recomiendo, y es que todos en algún momento van a tener que tomar una gasometría arterial, por lo menos los que estudian o pretenden estudiar medicina. Cuando lo hagan, uno, primero obviamente parinicen, no se les vaya a olvidar porque esa muestra se echa a perder. Y en segundo lugar, edúquense para identificar pulsos, para que la muestra sea arterial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tanto los niveles de bicarbonato como de pH no van a alterarse entre una muestra arterial y venosa, sí lo van a hacer, por ejemplo, la presión arterial de oxígeno. Y sí es muy importante revisar la PO2 en un paciente con una acidosis, ¿vale? Otra cosa es que va a tener tanto el anion gap como el osmolar gap aumentados. ¿Qué es esto? El anion gap no es otra cosa más que la diferencia entre tus cargas positivas y negativas en la sangre.
Aquí están sus valores normales de 8 a 12. Ajá. ¿Qué es lo que va a pasar? En la intoxicación por metanol, tanto el anion como el osmolar gap tienen que estar aumentados. Y aquí está la mnemotecnia. Realmente el anion gap y el osmolar gap te permiten determinar las causas de tu desequilibrio ácido básico. Entonces, causas de anion gap elevado, acidosis con anion gap elevado, está la mnemotecnia de Goldmark. Piensa en intoxicación por etilenglicol, por oxiprolina, por acidosis láctica, por metanol, por salicilatos, por una falla renal o uremia aguda, rhabdomiolisis o por cetoacidosis. Si tiene anion gap normal, puedes pensar en diarreas, en acidosis tubulares, en insuficiencia adrenal, en que tengas una fístula, es decir, estás perdiendo por algún tubito que no deberías de tener estos iones, por uterostomía, es decir, lo mismo, pero hecho quirúrgicamente, enfermedad renal crónica e intoxicación por acetazolamida. Ahora, ahí está. Ok. Para que comprendan qué onda, o sea, cuál es el fundamento del anion gap. La fórmula, como ya vieron, es sodio, potasio, menos cloro, más bicarbonato, ¿no? Es decir, positivos menos negativos. Hay fórmulas en las cuales solo te piden el sodio, el potasio no sé por qué, lo omiten, pero bueno, imagínense que estas son dos columnas, ¿no? Aquí están, 1 y 2. El anion gap normal es la diferencia entre ambos, es decir, lo que le falta de altura a los iones negativos. Y esto es normal en todos los casos. ¿Qué pasa si yo tengo una acidosis metabólica por las causas que ya vimos de intoxicaciones? Bueno, como tal, tú no estás perdiendo el bicarbonato, lo estás utilizando para neutralizar ese ácido. Entonces, es similar a, por ejemplo, si sus papás les dan, no sé, cierta cantidad de dinero, ¿no? Digamos, no sé, 1,000 pesos. Si a ustedes los asaltan, ustedes perdieron su dinero. Y muy seguramente su papá se los va a poder o se los va a querer reponer, porque pues lo perdieron, no fue culpa suya. El cloro hace esta misma función dentro de la brecha aniónica o anion gap. Entonces, si tienen una acidosis por pérdida de bicarbonato o pérdida de cloruros, como son amigos, van a buscar compensarse, que es este caso de aquí. Si tú pierdes bicarbonato, el cloro se encarga de compensar esa carga y el anion gap se queda normal. Vamos al ejemplo del caso que estamos viendo. Aquí no estás perdiendo bicarbonato, lo estás usando para neutralizar. Les dan 1,000 pesos, pero vieron cosas muy padres en Wish, en Shane, y entonces se decidieron gastárselo. Su papá no tiene por qué reponérselos porque su dinero ahí está, en forma de un montón de chucherías y demás cosas que habrán comprado, pero todavía lo tienen. Entonces, lo que va a pasar es que como el cloro no va a reponer esta pérdida de bicarbonato, el anion gap se alarga, ¿vale? Y el osmolar gap, antes de continuar, es la diferencia entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada. ¿Cómo se hace esto? Para empezar hay que recordar que la osmolaridad sérica normal va de 2,85 a 2,95 miliosmoles. Entonces, hay una fórmula en la cual tú la determinas, que es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más la urea sobre 6. ¿Por qué? Porque tanto la glucosa como la urea como el sodio son los principales metabolitos responsables de mantener esta osmolaridad plasmática. Hay otras cosas, sí, pero no lo hacen de una forma significativa como para integrarlos a la fórmula. La brecha osmolar o osmolar gap es la diferencia entre tu osmolaridad medida y la calculada, es decir, la que te reporta un laboratorio versus la que tú calculas. Si esta es mayor a 10, quiere decir que hay algún metabolito osmóticamente activo que no estás tomando en cuenta en tu fórmula. Por ejemplo,
metanol, lactato, etilenglicol, cuerpos cetónicos, ¿vale? Y, pues bueno, continuamos. ¿Cuál es el tratamiento? Ya lo vi, ya estoy bien seguro que es intoxicación por metanol. Primero, la primera parte es que tienes que tratar lo más agudo. Ajá. Si ya viste que tiene desequilibrios hidroelectrolíticos, que lo más común es, por ejemplo, hipercalemia, pues hay que tratársela. Y de sostén, un tratamiento de sostén quiere decir que vas a dar dosis ligeramente más bajas de lo recomendado según las guías, con la intención de mantener cierta eficacia terapéutica. Esto es tanto para intoxicación por etanol, como por metanol, como por etilenglicol y por el alcohol que ustedes quieran. Ajá. La otra, vas a emborrachar a tu paciente, le vas a dar etanol. ¿Por qué? ¿Recuerdan el metabolismo por deshidrogenasas de ambos? No existe una enzima que se llame metanol deshidrogenasa ni formaldehído deshidrogenasa, no son específicas. O sea, los alcoholes se tienen que pelear por ellas. Entonces, tú le das etanol a tu paciente con la idea de que compita por la enzima con el metanol. Si el paciente tolera la vía oral, que la neta es muy raro que un paciente la tolere y o coopere, se va a diluir con agua hasta llegar a una concentración del 20 al 30%. Y si es intravenosa, va a ser en suero glucosado hasta que llegues a una concentración del 5 al 10. Ahorita vamos a ver cómo se pasa. Si es por vía intravenosa, no se conecta de manera periférica por nada del mundo, ¿vale? Le vas a echar a perder esas venas. Siempre, siempre, siempre colocas catéter venoso central. Yugular o subclavio, pues el que tú aprendas a poner, el que se deje el paciente, o sea, jamás, jamás, jamás en la vida por vía periférica. Se las vas a quemar. Y hay otro medicamento que es muy de primer mundo, honestamente es difícil que lo encuentren, por lo menos en un país como México, el Fomepisol, a menos que estés hablando de institutos nacionales. El Fomepisol es maravilloso porque es un inhibidor competitivo del alcohol deshidrogenasa. Entonces se le pega a la enzima y evita que pueda capturar al metanol. ¿Que va a tener clínica el paciente? Pues sí, pero acuérdense que por sí mismo el metanol pues no te da más que una borrachera como la que cualquiera se pondría con etanol. ¿Tiene ventajas sobre el etanol como tratamiento? Pues sí, de entrada es que es más fácil de administrar, o sea, en cuanto a cálculo de dosis es mucho más sencillo. Y en segundo lugar, ya no te preocupas por ahora mandar al paciente al otro lado, porque si te pasaste de dosis, estuvo mal infundida, mal administrada, puedes mandar ahora a tu paciente a una intoxicación por etanol, a una encefalopatía hepática. Vaya, con el Fomepisol pues te evitas todas estas posibles complicaciones. Más fácil de administrar y de cálculos porque solo le das una dosis de 15 miligramos por kilogramo el día que te llegó. Luego, los siguientes 2 días les das 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas y luego 15 cada 12 hasta que tu paciente se pueda ir de alta. Hay otros tratamientos que han demostrado eficacia para la intoxicación por metanol. El primero, lavado gástrico. A diferencia de la intoxicación por etanol, que no se recomienda en lo absoluto, en la intoxicación por metanol sí se ha demostrado que es útil las primeras 2 horas posterior a la ingesta. El uso de bicarbonato es controvertido, pero si hacemos un consenso general, podemos decir que hay que valorarlo de acuerdo al grado de acidosis. Recuerden que en teoría los extremos para la vida van aproximadamente de 6.9 a 7.7 en cuanto al pH. Entonces, si tienes un paciente acidótico, pero lo tienes de 7.2, de 7.3, pues bueno, va a alcanzar. Va a depender siempre, acuérdense, lo que les digo siempre a mis alumnos, la clínica manda. Si tienes un paciente que tiene una clínica como si tuviera una acidosis súper cañona, aunque lo veas con una acidosis de 7.1,
pues estúdiale, revísalo. Tómale gasometrías constantemente. Si es un paciente que a su ingreso tenía 7.3, que no es una acidosis tan fea, y le tomas una nueva a la media hora, a la hora, y ya tiene 6.9, mijo, eso va a seguir bajando. Entonces sí, valora el uso de bicarbonato. También la hemodiálisis. La hemodiálisis, recuerden que es una terapia de sustitución renal. Ajá. ¿Qué tendría que ver aquí? Pues bueno, acuérdense que como metabolito, el metanol sí se metaboliza en la sangre, pero su excreción es renal. Entonces puede crear una lesión renal aguda. ¿Hay criterios para hemodializar? Pues en teoría, según las guías CADIGO o CADOCI, la terapia de sustitución renal está reservada para la etapa terminal de una insuficiencia renal crónica. Sin embargo, también te habla de indicaciones para diálisis en agudo. Básicamente, para el tema que estamos viendo, lo que más les debe de importar son electrolitos. Si ves que el paciente tiene, por ejemplo, una hipercalemia refractaria al tratamiento convencional, ya le pusiste gluconato de calcio, ya le pusiste insulina y neta no responde y sigue subiendo y ya tiene un electrocardiograma así horrible en donde ya se perdió completamente el ritmo, papi, solicita que te firmen consentimiento informado, quien pueda, y le pones el catéter. Y la ventaja del catéter de hemodiálisis, que es el catéter Majurca, es que no tienes que ponerlo en un quirófano. Lo puedes hacer, obviamente, con asepsia y antisepsia en la misma sala de urgencias. Y eso le va a ayudar un buen a tu paciente. Ahora, ¿por qué les decía que es complicado calcular las dosis del etanol como tratamiento? Vamos a hacer esta simulación. Vamos a suponer que tienes una persona, tu pacientito es de 70 kilogramos. Entonces, la dosis de ataque quedamos que era de 1 mililitro de alcohol por kilogramo de peso. 1 mililitro absoluto, o sea, no 1 mililitro de vodka, porque entonces tienes que ver el gramaje del vodka. Entonces, pues ya, fácil, ¿no? 70 mililitros de etanol al 100%. Ahora, aunque estés en un hospital y en un servicio de choque, está bien cañón que tengas una botella de etanol al 100%. ¿Qué es lo que sí tienes? Les voy a platicar lo que me pasó una vez en el internado. Yo estaba rotando por urgencias, estaba específicamente en el servicio de choque y pues llegó un paciente con así, tal cual se los estoy explicando, así del libro de intoxicación por metanol. No, pues que necesita etanol, no sé qué. Lo que hizo el jefe de servicio fue agarrar, le dio un billete al R1, córrele, tráeme una Bonafina y un Oso Negro, que es el vodka más corriente que puedan encontrar, de eso le trajo. Y entonces, ahora sí, vamos a hacer los cálculos. Vamos a suponer que es un whisky que tiene 40%, ¿no? Entonces, para tenerle el etanol al 20%, que es lo que te pide, necesitaría 175 mililitros de whisky y 100 de agua. Eso sí tolerar a la vía oral, pero como seguramente va a llegar encefalópata, a lo mejor hasta desmayado, vomitando, lo vamos a hacer IV. Necesitarías los mismos 70 al 100% más 630 cc de suero glucosado. En este caso lo sustituimos por nuestra Bonafina, que es un jugo muy concentrado. Y luego tendrías que hacer a 630 cc para que el etanol sea del 10%, pasando durante 15 minutos. Y luego hacer su dosis de mantenimiento de 0.16 mililitros kilogramo hora. Multiplicándose por el tiempo que se mantenga la hemodiálisis se requiere, y honestamente no los voy a seguir leyendo todo esto. Es demasiado, los voy a marear, y honestamente también hasta cierto punto, si no lo hacen, si no lo van siguiendo ustedes con lápiz y papel, que sería lo ideal, también se van a confundir y se van a aburrir. Entonces, nada más para que vean que no es como tan sencillo hacer las dosis. Ya para terminar, les dejo esta frase que es como lo que también espero que se lleven de la plática. Dice que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. No se queden con lo que oyeron para ustedes, ¿vale? No se trata de que sean unos másters, como les digo a mis alumnos. Se pueden saber las rutas metabólicas al derecho y al revés, pero ¿cómo le va a servir hasta a tu paciente? ¿Cómo lo vas a poner a disposición? ¿Cómo lo vas a aplicar para tu práctica médica?